Bien, ahora vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo del 29 al 39. Y dice así la palabra del Señor: y enseguida, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y al momento le hablaron de ella. Y acercándose la tomó de su mano y la levantó, y la fiebre la dejó inmediatamente, y lo servía. Y al anochecer, luego que el sol se puso, le trajeron todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que lo conocían. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y lo siguieron Simón y los que estaban con él. Y hallándolo le dijeron: todos te buscan. Y les dijo: vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos por toda Galilea, echaba fuera a los demonios. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 17, Jesús respondió a aquellos judíos que le habían atacado, que le estaban atacando porque él había sanado en sábado, en día de reposo. Y él pues respondió entonces esta declaración asombrosa: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa pues la respuesta del por qué él hizo esta sanidad en día de reposo. Y es asombrosa pues no solamente porque nos recuerda la verdad de que el Padre no deja de trabajar ni un instante en el cuidado y en la providencia del mundo. Es algo que es normal. El Señor en el cielo, Él pues no está ni tiene necesidad de reposar, ¿no?, de descansar. Pero es sobre todo asombroso porque Él mismo, Jesucristo, al decir esto, pues al decir que yo también, ¿no?, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también, entonces esto equivalía entonces a afirmar la divinidad de Jesucristo, de que Él es como el Padre y Él trabaja también como Él en todo momento. Bien, pues el relato que hemos leído aquí en Marcos también nos sigue presentando un día de reposo, un sábado de Jesús, que había comenzado él yendo a la sinagoga por la mañana y, como veíamos la semana pasada, pues él estuvo enseñando, predicando, y él también sacó fuera un demonio de un endemoniado presente en la sinagoga. Bien, pues vemos aquí como Marcos, con su estilo característico de escribir, en el que pues pasa directamente a la acción, con siempre esta palabra enseguida, inmediatamente, al momento, que lo hemos encontrado, hemos leído varias veces aquí ya también en estos versículos. Pues se centra también Marcos en lo esencial, ¿no?, de este relato, que también encontramos por otra parte en Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 4. Así pues lo encontramos repetido en los tres sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Bien, pues decíamos que aquí en Marcos entonces vemos a Jesús también en un día de reposo, también por lo tanto trayendo sanidad en el día de reposo, y vemos un día de trabajo intenso de Jesús en este día de reposo. No solamente en el día de reposo, sino también en la noche que lo sigue. Un trabajo intenso
Y lo que, como decíamos, se pone sobre todo de manifiesto aquí es la humanidad de Cristo y la necesidad, por lo tanto, de recibir del Padre las fuerzas y la unción necesaria para llevar adelante la obra. Él, Jesucristo, estaba cumpliendo con la misión encomendada por el Padre, y él, Jesucristo, la estaba cumpliendo también de todo corazón. Él lo estaba cumpliendo entregándose a esta misión que el Señor le había dado, el Padre le había dado en cuerpo y alma. Primeramente, pues, lo vemos en el relato de la sanidad de la suegra de Pedro, que son los versículos del 29 al 31, y como decíamos, pues comienza con enseguida, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Enseguida entonces está ligando con lo que decíamos, la sanidad del endemoniado en la sinagoga. Salieron, por lo tanto, de la sinagoga. Jesús iba acompañado por Jacobo y Juan, los dos hermanos, y, por lo tanto, esta vez ya había ido a la sinagoga con sus primeros discípulos, Jacobo, Juan y también Simón y Pedro. Y bien, pues entonces Simón y Pedro, ya lo habíamos visto también, eran originarios también de esta ciudad, de esta misma ciudad, Capernaum. Y bueno, pues entonces Pedro mostró hospitalidad para Jesús y para Jacobo y Juan, y los invitó a su casa, en la cual vivía, pues también dice Simón. Vinieron a la casa de Simón y de Andrés. Así, por lo tanto, seguramente Andrés estaría soltero y estaba viviendo en la casa de Pedro, juntamente también con su suegra, la suegra de Pedro. Por lo tanto, Pedro estaba también casado. Y Pedro, pues, va a seguir a Jesús, pero él no va a dejar de estar casado. Y después, en la continuación de su ministerio, después de la resurrección de Jesucristo y de su ascensión, él seguirá casado, y él iba allí, pues, a los distintos lugares, siempre acompañado de su mujer. Y lo vemos esto en 1 Corintios 9:5, es Pablo que dice: ¿acaso no tengo yo derecho de llevar conmigo a una mujer hermana creyente con nosotros? No, a su mujer. En el caso que Pablo parece ser que no estaba casado, pero Pedro sí que lo estaba, y sí que continuaba con su matrimonio. Entonces vemos que, de paso, vemos que en esto, el que dice ser entonces el sucesor de Pedro, ¿no?, el que llaman el Papa, y que por otra parte no lo es, ¿no?, porque no está casado, pues solo esto, vemos que en esto no está siguiendo al apóstol Pedro en esto y en otras muchas cosas. Y no solamente él personalmente, sino que también obliga a todos los ministros de la Iglesia romana, los llamados curas, ¿verdad?, a ligarse la conciencia con votos obligatorios de estar, pues, en un estado que los apóstoles no lo guardaron como algo forzoso, ¿verdad?, sino solamente aquellos que hubieran recibido el don de permanecer solteros, célibes o de abstinencia, como dice Pablo. Bien, pues en todo caso esto es algo, se dice, lo comentamos así solamente de paso. Lo fundamental de esta historia es lo que, pues, leemos a continuación, que la suegra de Simón, versículo 30, estaba acostada con fiebre. Sería una fiebre alta, seguramente sería entonces una infección, algún tipo de enfermedad. Bien, pues Marcos no dice aquí como Lucas que Jesús reprendió la fiebre, como también Jesús reprendió
a otros, digamos, elementos como la tormenta, el viento, cuando estaba en medio del mar o del lago, ¿no? En la barca. Entonces, y se hizo la calma. Entonces vemos aquí se centra en que Jesús le tomó la mano a la suegra, le tomó la mano y la levantó. Y entonces ella se puso en pie y la fiebre desapareció. Ese toque de Jesús es lo que destaca Marcos. Jesús entonces al sanar no era entonces digamos, pues no sé, un rito, ¿no? Esto no dependía de un ritual, no dependía de que siempre tenía que hacerlo por medio de la palabra o pues por medio de tocarlo o hacer pues barro y ponerlo en los ojos. No se ligaba a un ritual el Señor Jesús. Y lo que aquí pues entonces se ve es siempre la autoridad y el poder de Cristo por encima, digamos, de los ritos o de las acciones que acompañaban la sanidad. Entonces fue el toque de Jesús que al instante sanó completamente a la mujer, a la suegra de Pedro. Bien, pues el resultado de esto lo leemos a continuación, que la fiebre la dejó inmediatamente y lo servía. Ella, por lo tanto, se puso a servirlos en las tareas, ¿verdad?, para recibirlos, para darles de comer, para servirles. Bien, pues vemos, ¿no? Esto hoy en día seguro que rechinaría pues los oídos de la gente, de nuestros contemporáneos, ¿no? Ya me parece estar oyendo, ¿no?, los que digan, ah, mira, esta señora estaba aquí, justo sale de la fiebre y se pone aquí a fregar platos o a servirlos, ¿no?, a trabajar por ellos, ¿no? Qué cultura más patriarcal, ¿no? Que son machistas, ¿no?, en aquel tiempo. Bueno, antes de juzgar a lo que la Biblia dice de la vida de Jesús, pues mejor pararse a pensar lo que aquí vemos, lo que hace aquí la suegra, ¿no? Porque es todo un ejemplo para todos nosotros, ya seamos hombres o mujeres, ¿no? Sí, el Señor Jesús nos sana, sí, el Señor Jesús nos salva, ¿verdad? No es para que esto nos lo quedemos nosotros para nosotros mismos y nos estemos quietos, sino para que nos pongamos nosotros a servir también a los demás. Para eso el Señor Jesús pues nos sana, nos sana espiritualmente y nos salva. Y esto pues es algo que nos cuesta, ¿verdad?, por naturaleza, ¿no? ¿Quién se pone a servir, no? Ser servido, eso no hace falta que nadie nos mueva, ¿verdad? El que nos hagan las cosas, eso a todos nos gusta y nos resulta muy fácil que nos sirvan. Pero servir ya no lo es tanto. Ya requiere ponerse un poco a un nivel inferior que los demás, ¿no? Entonces, bueno, vemos, desagrada, ¿no? Un poco rebajarnos, ¿no? Y bueno, pues por eso es bueno recordarnos al Señor Jesucristo, que Él, pues en la noche que fue entregado, Él se ciñó la toalla que hizo, Él se puso a servir lavando los pies de sus discípulos. El Señor Jesús, rebajándose, vemos una acción de siervo, una acción de criado, humillante. Y bueno, pues dijo, para que os dejo ejemplo, para que hagáis así. Que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir, Mateo 20:28, y añade, para dar su vida en rescate de muchos. Esto es, entonces vemos que la suegra de Simón, al ser sanada, ella estaba, por lo tanto, con este deseo de servir, y por lo tanto vemos aquí realmente
ella no solamente había sanado físicamente, sino también había recibido la gracia de Cristo, por la cual ella también era como Cristo, empezaba a ser como Cristo en este deseo de servir a los demás. Bien, pues vemos entonces cómo Jesucristo sigue, entre comillas, trabajando en este día de reposo en la casa de Simón, pero lo sigue haciendo, ¿verdad? Y mucho más una vez ya llegado la noche, al caer el sol, porque entonces vienen todos, o traen todos los enfermos y los endemoniados de la ciudad. Versículo 32 y 33 dice: al anochecer, luego que el sol se puso, le trajeron todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta de la casa de Simón. Ellos pues habían escuchado lo que había ocurrido en la sinagoga. Había corrido la voz de cómo Jesús estaba enseñando y cómo sanó solamente pues con una palabra al endemoniado. Y eso pues corrió la voz y la gente pues quiso venir, y seguramente también habrían escuchado cómo también sanó a la suegra. Y bien, pues llegaron a caer el sol. La razón pues está claro, era que se había pasado el sábado, ¿no? Según la interpretación de los rabinos, que el sábado empezaba y acababa, digamos, al anochecer, ¿no? De caída de sol a caída, a puesta de sol también. Y entonces dice, toda la ciudad vino, seguramente no serían todos y cada uno de los habitantes, aunque nos habla de la gran muchedumbre, ¿no? De que estaba allí. Eso sí que se nos dice que trajeron a todos los enfermos y endemoniados de la ciudad. A todos los enfermos y endemoniados. Habían escuchado, por tanto, esas sanidades, y ellos también querían, porque también tenían muchos más casos de enfermos y de endemoniados en la ciudad. Y fijémonos también entonces un punto importante, que es que trajeron a todos los enfermos y endemoniados, y es el versículo 32, y el versículo 34 dice: y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades. Le trajeron a todos los enfermos y él sanó a muchos enfermos. Aquí parece bastante evidente que hay un contraste entre todos los enfermos que trajeron y que sanó a muchos. Algunos, ¿no?, comentaristas dicen, el muchos aquí no significa aquí un contraste, tiene un sentido aquí inclusivo, y aquí pues se está refiriendo a todos. La verdad es que no veo manera de evitar el contraste aquí entre el todos que trajeron y el muchos. Entonces muchos son muchos, ¿no? Tal vez la mayoría, ¿no? Pero no todos. Jesús no sanó a todos los enfermos de Capernaum, y de hecho al día siguiente lo seguían buscando para que siguieran sanando, ¿verdad? Vemos esto en el versículo 37. Todos te buscan por eso mismo, ¿no? Bueno, pues Jesús no sanó a todos los enfermos en Israel tampoco, y hoy en día tampoco. Dios sana a todos los enfermos por los cuales se ora, ¿no? El apóstol Pablo pues estuvo orando que Dios le quitara el aguijón en la carne, y hasta 3 veces lo hizo, y la respuesta del Señor fue siempre la misma: no. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces no fue sanado. A veces pues se tiene que también recordar esto. En la Biblia no hay una promesa de Dios que garantice la sanidad de todas nuestras enfermedades o de todos los enfermos. Y eso también
hasta cierto punto es normal, ¿no? Si fuese así, entonces no habría ningún muerto nunca, ¿no? Todo el mundo pues estaría siempre sano, o si enferma pues rápidamente recuperaría la salud y nunca nadie moriría. Siempre estaríamos bien, de esta manera, ¿verdad? Así, por lo tanto, vemos que no hay en la palabra de Dios una garantía de recuperación, de sanidad de por sí para todo enfermo, incluso de aquellos que se lo pidan, que es algo que está sujeto a la voluntad de Dios y a su soberanía. No hay entonces una garantía en este sentido, a diferencia de la que hay a un nivel espiritual en cuanto a la sanidad no del cuerpo, sino del alma, es decir, a la salvación. En la salvación, todo aquel que verdaderamente busca la salvación y que se la pide, la recibe. Por supuesto, aquel que lo hace es por la gracia de Dios obrando en él, y al pedirlo, pues la recibe porque es también conforme a la voluntad revelada de Dios. Y es todo aquel que viene a Cristo buscando de Él el perdón y buscando por lo tanto la salvación, el Padre lo recibe. Quien viene a mí no le echo fuera, dice en Juan 10. Y en Apocalipsis 22, 17 se nos dice: el que tiene sed venga, el que tiene sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Así, por lo tanto, aquí sí que hay una promesa cierta, segura, de que todo aquel que viene a Cristo para salvación no es echado fuera, no se queda sin recibir el perdón, no se queda sin recibir la salvación. Así, por lo tanto, estamos viendo, como decíamos, esta actividad incesante, sin cesar, de Jesucristo en este día de sábado. Primero en la sinagoga, después en la casa de la suegra de Pedro o de Pedro, y después también a las puertas seguramente de la casa una vez ya que cayó la noche. Pero para, digamos, completar el panorama, ¿no? Por si fuera poco, ¿no? Hemos visto, ¿no?, el trabajo intenso, ¿no? Jesucristo se pondría a dormir, seguramente estaría agotado. ¿Quién no estaría agotado? Porque no es solamente decir la palabra y ser sano, sino que cada sanidad él tenía que ver al enfermo, él tenía que ver al endemoniado, y entonces tenía que haber esto era un trabajo espiritual para él, era un trabajo emocional y psíquico también, de ver la condición de aquella persona y ser movido también a misericordia por esa persona, por ese caso en particular. No era entonces algo automático ni mecánico te sano y ya está. Era también algo personal, una implicación personal, lo que diríamos hoy, una implicación emocional con el enfermo. Eso seguro que él llegaría a la noche y estaría como se dice, reventado, solamente para dormir y mañana ya me levantaré cuando pueda. Y sin embargo, vemos lo que se nos dice aquí del versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Por lo tanto, vemos que se destaca muy de mañana, siendo aún muy oscuro. El muy de mañana es una sola palabra en el original, y los comentaristas dicen que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Es decir, verdaderamente de madrugada. Mucho antes, por lo tanto, que saliera el sol, dice, siendo aún muy oscuro. Entonces Jesucristo se levantó a orar. Él estaría cansado de todo el día, seguramente habría dormido poco ese día, y se levantó a orar. Él, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, como el Padre. Él hasta hoy, Él trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad. El Hijo eternamente engendrado por el Padre. Y Él, por lo tanto, no está separado del Padre. En el tiempo de su encarnación, Él no se separó del Padre. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Él no perdió sus atributos como Dios.
Él no, digamos, se vació de ellos en el sentido de que ya dejaran de existir, ¿verdad? Y ya fuera solamente un hombre para después volver a ser Dios. No es esto. Él seguía siendo la segunda persona de la Trinidad. Pero Él, por supuesto, Él era también verdaderamente hombre. La segunda persona de la Trinidad había tomado una naturaleza humana para sí. La había asumido, una naturaleza humana completa en el cuerpo y en el alma. Y era pues esta naturaleza humana que también estaba actuando. Y en estos milagros estaba también actuando y ejerciendo, y los ejercía también por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo obrando también en él. Así, por lo tanto, vemos esta verdadera naturaleza humana de Cristo. Tenía esa también necesidad de estar en comunión consciente y real con el Padre por medio de la oración. Él estaría, por supuesto, siempre en contacto con la divinidad, por cuanto su propia persona es la persona del Hijo eterno, del Hijo unigénito. Pero él tenía esta necesidad en su naturaleza humana de esta oración, de este contacto consciente con Dios, el Padre. Y bien, pues vemos, ¿no? Esta oración, esta comunión consciente con el Padre era lo más precioso de todo. Y que de ahí provenía, por lo tanto, también esa unción del Espíritu Santo, él siendo hijo, en su naturaleza divina, pero también en su naturaleza humana, le provenía de esta dependencia del Padre y, por lo tanto, pues de esta asistencia del Espíritu Santo. Y bueno, pues todo esto es también muy instructivo, ¿verdad?, para nosotros que, bueno, pues también necesitamos esa comunión con el Señor, comunión consciente y esa dependencia del Señor. Y necesitamos, por lo tanto, buscar el rostro del Señor y hacer el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Aunque también es cierto de lo difícil que nos resulta el hacerlo, ¿verdad? Lo difícil que nos resulta. Si nosotros pasamos a lo mejor una mala noche y nos despertamos una o dos veces, ¿no? Y ya hemos perdido el sueño y nos volvemos a dormir y suena el despertador para levantarnos, para orar al Señor. ¿Cuánto nos cuesta, verdad, el poner los pies y orar al Señor, verdad? O si tenemos que hacer muchas cosas o una cosa importante al día siguiente. Y pues entonces, se deja y digo, bueno, voy a hacer primero esa cosa importante y ya después durante el día buscaré tiempo para leer la Biblia, para orar, etcétera. Y bueno, pues pasa el tiempo y llega la noche y al final no se ha hecho, porque ha habido tantas cosas a lo largo del día para hacer. Nos cuesta verdaderamente el buscar el rostro del Señor. Necesitamos esta comunión y esta oración con el Señor, pero hemos de reconocer, como dice el Señor Jesucristo, ¿no?, a sus discípulos en la noche que fue entregado: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y bueno, pues Jesús les dijo a los discípulos: velad conmigo una hora y velad conmigo aquí y orad, ¿no?, mientras yo voy y oro. Y cada vez que vino los halló durmiendo. Así pues vemos que si esto es una experiencia, creo, común entre los creyentes, bueno, gloria a Dios, no fue así con Jesús. No fue así con Jesús. Y él buscaba y se esforzaba. Él se esforzaba en buscar el rostro de Dios en oración. Y esto, entonces, es instructivo para nosotros, porque por una parte nos reprende, dice, fíjate, ¿no?, que fuertes somos para según qué cosas, qué débiles somos para las cosas del Señor. Cuánto hacemos bien las cosas, ¿no?, con ganas, para lo que nos gusta,
y lo realmente importante y lo necesario, buscar el rostro del Señor, cuánto nos cuesta. Esto, por lo tanto, nos reprende, pero por otra parte también nos consuela porque Cristo, Él no nos falla, Él ni falló nunca en los días de su carne, ni tampoco nos falla. Él siempre estaba allí, Él siempre buscaba esa comunión con el Padre, Él siempre estaba orando. Él cumplió toda justicia para su pueblo. Cumplió toda justicia. Y bueno, pues también las demandas, de la piedad. Era el santo de Dios por excelencia. Él era el piadoso de los salmos, el santo de los salmos, el misericordioso de los salmos por excelencia, ¿verdad? Y es en Él que, estando unidos a Él por la fe, que disfrutamos entonces los beneficios de esto, nosotros los creyentes. No hemos tampoco de ganarnos la salvación por nuestra piedad. Hemos de ser piadosos, por supuesto. Pero Cristo ha ganado la salvación para nosotros por su piedad, por su santidad, por su oración, por su dependencia del Padre, por su dependencia del Espíritu Santo. Y esto pues nos consuela, ¿verdad? Él no falla. Él no falla. Y por otra parte, esto nos da también a nosotros fuerzas, para hacerlo. Esto nos anima, ¿verdad? La gracia de Dios nos anima a que continuemos, a que a pesar de las caídas nos levantemos y sigamos adelante, ¿verdad? Y esto no como una imposición, mira, es que lo tengo que hacer porque me obligan, no porque me obligan o porque me autoobligo, sino como una necesidad, que necesitamos estar en la presencia de Dios de esta manera. Y, por supuesto, también de gozo, como dice también el Salmo, que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, por supuesto en el cielo, pero también es algo que podemos tener en el tiempo presente. El gozo inefable y glorioso, el que habla primero de Pedro. Bien, pues este pasaje concluye, como vemos, con las palabras de Simón, los versículos del 36 al 39, palabras finales dice: lo siguieron Simón y los que estaban con él, y hallándole le dijeron: todos te buscan, todos de nuevo quieren más, Habían oído pues de su predicación, sobre todo habían oído de sus sanidades, recibieron esa sanidad durante la noche, querían más, todos te buscan más. Bien, pues Jesús no se podía quedar allí para siempre. Jesús no tenía un ministerio fijo, ¿verdad? En Capernaum o en cualquier otro lugar. Su ministerio era todas las ciudades y todos los pueblos y todas las aldeas de Israel, hasta los pueblos pequeños. La palabra aquí, pueblos, está hablando de pueblos pequeños, Bien, no es que Jesús hiciera diferencia, como nosotros hacemos, entre lo importante es la ciudad, y el campo, las ciudades pequeñas, los pueblos, eso se pasa por encima, ¿verdad? No, Él a las ciudades, por supuesto, a los pueblos también. Y tenía que recorrerlo todo. Él tenía que recorrer para predicar la palabra y también para mostrar que Él era el Hijo y que el poder de Dios estaba con Él para sanidad, por medio de sanidades y por medio de milagros y por medio de liberación de endemoniados. Y dice: para eso he venido. Vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Esa fue la misión que recibió del Padre. Para eso he venido. Y el Señor nos da a todos nosotros también una misión en esta vida. Si es en el ministerio, pues de igual manera,
que la palabra sea predicada y llegue a todas las ciudades y todos los pueblos de la nación, pero aún también a todas las naciones de la tierra. Que se predique el Evangelio a toda creación, a toda criatura, como dice Colosenses 1. El Señor nos da una misión en esta vida, ¿verdad? Si no es en el ministerio, una misión en esta vida, en nuestro trabajo, es verdad, el Señor nos da un llamamiento, el Señor nos da una tarea a hacer. Y esta obra no se cumplirá de manera negligente. No se cumplirá, ¿verdad?, de manera negligente, sino aplicándonos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Y hemos de saber, sí, por una parte, reservarnos en la medida de lo posible, ¿verdad?, reservar nuestras fuerzas, dosificarlas a lo mejor, no tampoco, acabar con nuestra salud y con nuestras fuerzas en 2 días, no es eso, pero hemos de trabajar con todo fervor. En Nehemías capítulo 3, en la reconstrucción de la muralla del siglo XX, ahí aparece uno que dice, el que destaca, con todo fervor se puso a la obra. Con todo fervor, no de manera negligente ni de manera descuidada. La negligencia solamente engendra, es una fuente de segura frustración. Segura frustración. Si uno se toma en serio la misión que uno recibe, el llamamiento que uno recibe de parte del Señor, si uno se lo toma en serio y es negligente, entonces lo único que va a haber es que no consigue nada, o bien poca cosa, y que pasan los años y que poco o nada ha conseguido. Bien, pues vemos que Cristo, Él lo hacía las cosas intensamente. Y Él, pues Él sabía también que Él fue consumido, Él sí que se consumió para esta obra. En 3 años Él se consumió al máximo de sus fuerzas. Y Él sabía pues también lo que, que era solamente 3 años de ministerio, 3 años de vida, y que lo tenía que cumplir al 100%. Bien, pues vemos que Cristo Jesús, Él no fue negligente a la hora de trabajar, que lo hizo a conciencia, a tope, lo hizo al 100%, entregándose de todo su alma y corazón a la obra que el Padre le había encomendado. Y así ha de ser también con nosotros, en comunión con Cristo y estando unidos a Él por la fe. Pues esto ha de revolucionar también nuestra vida y nuestra manera de ser, ¿verdad? Y ponernos a actuar y a obrar. Preocupándonos entonces para los demás, como decíamos, para servir a los demás. Pero sobre todo preocupándonos para honrar y glorificar a Dios. Para honrar y glorificar, actuar, todo sea para la gloria de Dios. Aun si comemos, aun si bebemos, toda palabra que digamos, todo sea para la gloria de Dios. Y bien, pues es en esta comunión con el Cristo que vemos aquí en la Escritura, este Cristo maravilloso que todo lo hizo para nuestra salvación, pues que hemos de estar todos los días de nuestra vida. A su nombre será gloria. Amén.